los diputados y diputadas de la Revolución Bolivariana, hoy logramos conquistar una victoria más popular, una victoria que va en favor de los distintos proyectos, a favor de las grandes mayorías. Y el debate en el día de hoy, como fue ayer en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, como fue el martes, siempre estuvo orientado bajo el esquema de las dos presentaciones que nosotros pudimos observar. Una, la mentira que pretendieron difundir de distintas maneras durante estos 3 días los diputados y diputadas de la contrarrevolución. Y por otro lado, nuestros argumentos valederos, precisos, argumentos técnicos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, pero ante esos argumentos la oposición siempre buscó algún tipo de rebusque, pero el argumento principal de ser proyectos en favor del pueblo tampoco fue del reconocimiento. La barbaridad que ahí se señala, y también saludamos a los alcaldes que ahí se encuentran, a Vladimir Labrador, quien por cierto pude revisar un artículo de él hoy en la prensa, tamaña barbaridad cuando uno de ellos señala que en el 2010 el peso de la deuda sobre el PIB era el 50%. Esos fueron los argumentos que de manera constante ellos utilizaron, de mentira y de engaño. En esta pequeña gráfica, rápidamente para aprovechar, porque tenemos que mostrársela al pueblo venezolano, podemos observar el comportamiento de la deuda en relación al PIB. Las barras azules corresponden a los gobiernos de la Cuarta República y las barras rojas corresponden a la Revolución Bolivariana. El promedio de los últimos 12 años de la contrarrevolución estuvo en el 60% la relación de la deuda con el PIB, y tuvo su máxima expresión en el año 89, cuando aproximadamente llegó al 85%. Recordemos que ese año fue cuando se recibió la receta del Fondo Monetario y el pueblo explotó en la calle. Mientras tanto, nosotros a lo largo de estos años tenemos un promedio del 29%, que tuvo su pico en los años del golpe de Estado, 2002, 2003, 2004, producto de esas acciones de cada de estos sectores reaccionarios en contra del pueblo. Y lo tenemos que señalar en esos términos, Tania, y me disculpan que asumamos unos elementos técnicos, porque tenemos que mostrarle al país esas realidades, porque esa es la manera de medir el peso de una deuda en la economía, en términos del tamaño de la economía, del elemento porcentual que pueda abarcar, no en términos nominales corrientes. En ese sentido, tenga la convicción el pueblo venezolano que este proyecto que nosotros hemos aprobado con los votos de la revolución en favor de esa gran cantidad de familias que han sufrido las inclemencias de la lluvia, que perdieron su casa, campesinos que perdieron sus cosechas, y de todos aquellos que aspiran ese mejoramiento que nosotros hemos ido logrando en los últimos meses en torno a la reactivación de importantes obras de infraestructura. No bastaron los elementos técnicos económicos, de igual manera argumentaciones jurídicas que se caen por su propio peso, ya que la misma Constitución Nacional en el artículo 312 lo señala muy claro, y el artículo 81 de la Ley Orgánica de Administración Financiera para el sector público tiene establecido la posibilidad. Si se le cae un argumento jurídico, pasan al argumento económico de engaño, como lo que todo el pueblo pudo observar, y eso lo puede manifestar cualquier economista. En tal sentido, gracias a la presencia de los diputados de la Revolución Bolivariana, nosotros hemos logrado aprobar esta ley de endeudamiento que viene a atender eventualidades y proyectos de gran envergadura que deben de ser atendidos por el gobierno bolivariano, por el gobierno revolucionario, que siempre está en la disposición y al tamaño de las circunstancias. Vamos a escuchar lo que dice otro economista, Luis Vicente León, en entrevista con un canal privado de televisión. Se justifica que en un país que tiene ingresos extraordinarios de petróleo, donde tenemos un dólar presupuestado a $40, tenemos ingresos sobre $100 el barril, estemos hablando de endeudamientos. El responsable o representante del gobierno te diría de inmediato que está pidiendo un crédito extraordinario porque va a atender una necesidad extraordinaria. Entonces, cuando tú chequeas cuál es la razón por la cual se está pidiendo ese endeudamiento, te están hablando de la misión vivienda, que básicamente es
en principio un tema aparentemente extraordinario, es verdad que hay un déficit de viviendas. Más allá de que no se hayan construido en el pasado y que es sin duda una responsabilidad del gobierno, lo que también es verdad es que en Venezuela hay una necesidad brutal de crecer en términos de la producción de viviendas. Quizás lo único que llama la atención en esa ley de endeudamiento es que hable de que te vas a endeudar para pagar servicio de deuda. Bueno, podemos observar, Tania, parte de las precisiones que hace este director de una encuesta, que no es precisamente chavista o aliado del gobierno, y donde deja entrever que un país, en función de la direccionalidad, de la calidad del endeudamiento que tenga que hacer, y si va en favor del colectivo, pues deben desarrollarlo. Y eso fue precisamente lo que movió a los diputados y diputadas de la Revolución Bolivariana para aprobar sin ningún tipo de temor estos recursos que van a ser direccionados en esas 4 áreas importantes que allí se establecieron, como es vivienda, misión trabajo, Agrovenezuela, lo que es atender las emergencias y por supuesto una reingeniería financiera que ahí se está planteando. Pero también es importante, rápidamente, Tania, porque nos interesa desmontar la mentira de la contrarrevolución, cuando uno de los diputados en unas intervenciones que pudimos observar señalaba y le indicaba a la señora que está al ama de casa que nosotros le estamos hipotecando el futuro de su hijo. Eso es una mentira, puesto que el servicio y la deuda que nosotros tenemos para los próximos años es manejable, no llega al 3% del Producto Interno Bruto. Es más, nosotros hemos venido mejorando las relaciones con las cuales se ha ido contratando las deudas a través de la emisión de bonos, donde hemos logrado bajar de un 80%, esto es importante este dato, que era en el 98, donde la deuda pública nacional se expresaba en moneda extranjera, es decir, deuda extranjera, actualmente nosotros la tenemos 50 y 50. 50% de los recursos están o provienen del sistema financiero nacional, que producto del crecimiento económico que hemos logrado ha podido generar un músculo financiero, y el otro 50% viene del sector externo. Pero adicionalmente a eso, Tania, y no quiero fastidiar con el número, pero es necesario, porque de esa manera nosotros contrarrestamos esa mentira y esa alegría o números o cifras que de manera irresponsable manejan los diputados de la contrarrevolución, cuando parte de nuestra deuda. En los momentos cuando llegó la revolución, la tasa de interés variable superaba el 80%, y hoy esa relación es mucho más favorable y está por encima del 50% con tasas fijas, lo cual nos genera, estas 2 características nos generan una soberanía en el manejo del tema de la deuda. Pero lo importante acá, que tenemos que nosotros evaluar como pueblo, como colectivo, es el destino de esos recursos. Y ahí nosotros podemos hacer referencia que los 10.000 millones de bolívares que se aprobaron para el tema de la vivienda van a complementar los recursos que actualmente está invirtiendo el gobierno nacional con presupuesto de este año. Es cierto de que tenemos el barril de petróleo alrededor de los $100, pero también es bien cierto que dentro de las propuestas extraordinarias, como bien lo señalaba, parte del que nosotros pudimos observar en la entrevista, necesitan de recursos extraordinarios para poder arremeter. Entonces, estos 10.000 van a complementar ese pote que nosotros estamos construyendo desde el gobierno nacional para poder atender esa vivienda. Y es importante señalarle, porque debemos precisarlo, y eso lo puede todo el pueblo venezolano. Hoy nuestros consejos comunales, Tania, y con toda seguridad en las alcaldías donde están los compatriotas que ahí están señalando, están construyendo a nivel nacional 40.000 viviendas, que va a ser parte de la cuota de las 150.000 viviendas. Ellos apuestan de que nosotros no lleguemos a la meta. Vamos a llegar a la meta porque es un gobierno que está comprometido con su pueblo y vamos a atender esas calamidades. Gracias al diputado Lobo allá en los estudios de Venezolana Televisión, gracias por aclararnos y contarnos, comentarnos lo que fue esta sesión de la Asamblea Nacional, que marca, bueno, un reimpulso a todos estos planes, Misión Agrovenezuela, Misión Vivienda Venezuela, la Misión Trabajo que está próxima a ser lanzada por el presidente Chávez, y además la atención a la emergencia de las lluvias. Yo quiero compartir con ustedes el contenido de esta carta, que
nos hicieron llegar gentilmente la gente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación. Es la carta que dirige el presidente Chávez al presidente de la Asamblea, Fernando Soto Rojas, para solicitar este crédito. Y quiero tomarme unos minutos para leer algunos de los párrafos que contienen esta carta. Dice: mezquino sería, son palabras del comandante Chávez en carta a Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional, mezquino sería que se considerara a esta ley como síntoma de desórdenes de la administración del Estado. Como se dice en la voz popular, las necesidades obligan, y este gobierno está obligado a servir ahora y siempre a quienes reclaman atención. Una atención, vale recordar, lo que en el pasado siempre fue postergada, cuando no deliberadamente ignorada, en beneficio de intereses antinacionales. Si la vivienda, el trabajo y la tierra no forman parte de nuestras prioridades, entonces estaríamos dándole la espalda a la secular tragedia nacional. Hay uno que es muy hermoso, que también voy a leer. Las nuevas leyes que han de regir nuestra sociedad deben estar recordando la expresión del Che Guevara: 2, 3 pasos por delante del caos que hemos padecido y que nos sigue amenazando. El caos que es hijo de la lógica capitalista y de su destructividad. El caos que tiene su más inmediata y dolorosa expresión en los infinitos problemas que han generado las excepcionales condiciones ambientales durante estos últimos meses. Una ley especial de endeudamiento como la que proponemos obedece a las razones anteriormente expuestas, que tienen su origen en la ausencia total de previsión que desde tiempos inmemoriales caracterizó al Estado venezolano. La historia es implacable y nosotros debemos responderle. Dudo mucho que quienes hoy puedan adversar esta solicitud sean capaces de salirle al paso con el mismo talante. Se despide allí el comandante presidente en carta al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Aquí podemos ver la firma del presidente Hugo Chávez. Bueno, esta es la exposición de motivos de esta ley que fue aprobada el día de hoy, de estos recursos que van a guiar, a dinamizar parte de estos planes que el Estado tiene previsto para este año, para el año 2012 y para 7 años más en el caso de la misión Vivienda Venezuela. Nosotros...